Michoacán, honestidad y trabajo. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a darle la más cordial bienvenida el día de hoy en esta segunda sesión dedicada a las declaraciones que presentamos ante el SAT. El día de hoy tenemos a la doctora Liz Marisol Gómez González. Ella nos viene a apoyar con esta información. Nos presentará a quienes están obligados a presentar la declaración anual 2023. Doctora, muy amable por acompañarnos en esta dependencia. Somos muy afortunados con su visita nuevamente. Muchas gracias, gracias. Pues muy buena tarde a todos y a todas. Nuevamente estamos por acá con ustedes para proporcionarles esta información tan relevante para prepararnos en esta declaración anual 2023 personas físicas, que como lo comentábamos el día de ayer, pues tenemos en el mes de abril para cumplimentar con esta obligación que todas las personas contribuyentes tenemos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de quienes están obligados a presentar la declaración anual. Ayer, más o menos, a grosso modo, indicamos quiénes están obligados, pero en esta tarde vamos a profundizar un poco más en qué supuestos estamos obligados y en qué supuestos estamos también relevados de presentar nuestra declaración anual. Es importante también para que ustedes valoren si aun y cuando no se encuentran obligados a presentar la declaración anual, pues desean presentarla, ya sea porque tengan algún gasto o deducciones personales de las que a grosso modo también comentamos ayer, o bien pues de encontrarse obligados, vayan recabando toda la información y documentación que también comentamos el día de ayer. Y comenzamos a proporcionarles esta información fiscal. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración anual? Es importante que tengamos presente que la ley del impuesto sobre la renta es la que regula esta obligación. Y la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 150 nos indica: las personas físicas que tengan ingresos en un año de calendario, con excepción de los ingresos que se encuentren exentos por los que hayan pagado el impuesto, estarán obligados a presentar la declaración anual en el mes de abril de cada año. Y este quiere decir que si yo tuve ingresos en el año 2023 como asalariado, es decir, si tuve un patrón al cual le presté un servicio personal subordinado, y esto de subordinado significa que tuve un horario determinado, una cantidad de paga ya establecida y además recibí pues órdenes de algún superior, significa que presté un servicio personal subordinado, perdón, y que como consecuencia pues percibí ingresos como asalariado. Otro supuesto para presentar la declaración anual es que además de ser asalariado, percibí ingresos por intereses. Lo que comentábamos ayer, los ingresos por pensión para todas aquellas que están, de aquellas personas que están como jubiladas, también deben presentarla si tienen dos o más pensiones. Y compartíamos hace unos días en una casa del jubilado, porque varias personas se acercaban con nosotros para preguntarnos si estarían obligados, ya que percibían una pensión por viudez, que más o menos eran como 14,000 pesos nada más al mes, y aparte era su pensión que por ser titular pues le correspondía. La suma total de estas pensiones no rebasaban los 400,000 pesos en el año. Entonces nos comentaban: yo no la he presentado porque no he rebasado los 400,000. Pero este es un claro ejemplo de lo que les comentaba ayer y hoy nuevamente reiterarlo. Tratándose de las pensiones, independientemente de la cantidad que percibamos por el hecho de tener dos, ya nos encontramos obligados a presentar la declaración anual. O si ustedes se jubilaron y tuvieron un pago único. ¿Qué es un pago único cuando se jubilan? El artículo 171 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta nos señala que se va a considerar jubilación, pago único, cuando el trabajador y el patrón convienen en la separación laboral. Por años de servicio, por ejemplo, quiere decir que necesariamente debe de existir un convenio
certificado ante la Junta de Conciliación, donde conste que el patrón y el trabajador, por mutuo acuerdo, convienen ya dar finalizada la relación laboral. Es importante que pues precisemos esto y lo tengamos presente, porque en algunas ocasiones nos confundimos y se piensa que como ya me jubilé, tuve una jubilación pago único y por lo tanto pues ya no me encuentro obligada a presentar declaración anual y demás. Otros supuestos son todos aquellos contribuyentes que percibieron actividades empresariales y profesionales. Y ya en pláticas anteriores hemos comentado que este régimen de actividades empresariales y profesionales, pues lo tienen todas aquellas personas físicas que realizan estas actividades empresariales. ¿Qué son las actividades empresariales? Pues todas aquellas actividades como comercio, agricultura, por ejemplo, y todas estas personas que tienen algún negocio y están en este régimen, se encontrarán obligadas a presentar la declaración independientemente de que hayan presentado declaraciones mensuales. En este régimen también se encuentran aquellas personas que ejercen su profesión de manera independiente. Por ejemplo, un abogado, un médico, un ingeniero en sistemas, un dentista, un nutriólogo, un psicólogo, que tienen su propio consultorio y se encuentran en este régimen, deberán presentar también la declaración anual. También aquellos ingresos que hayan percibido por enajenación de bienes o prestación de servicios a través de plataformas tecnológicas. Este régimen que pues podemos decir que es más o menos nuevo porque entró en vigor a partir de 2020 para todas aquellas personas físicas que usan una app y que a través de esta venden bienes o también prestan servicios, ya sea de transporte público o repartidor de alimentos, tienen la obligación de presentar declaración anual y aquí sí no están relevados porque quizás una persona que es repartidor de alimentos pues no rebase los 400,000, pero estos 400,000, reitero mucho, solamente es para asalariados. En este caso deben de presentarla independientemente de sus ingresos. En el caso de contribuyentes que únicamente hayan percibido ingresos por intereses, porque sí los hay, aquellas personas que no realizaron ninguna otra actividad, pero que tienen una cuenta de ahorro en el banco, tal vez por algún apoyo económico que reciben, y ahí van ahorrando, y esa cuenta les genera un interés. En este caso en específico, están obligados a presentar la declaración si los intereses nominales rebasaron de 100,000 pesos. Y si solo percibieron ingresos por intereses, pero no rebasaron de 20,000, no están obligados a presentar la declaración anual. Entonces, vean cómo en este caso sí existe la posibilidad de optar por no presentar la declaración y esto no conlleva alguna sanción. Ahora bien, aquellos contribuyentes que se encuentren en RIF y en RECICO, ¿por qué en RIF? Porque habrá contribuyentes que todavía en 2023 estuvieron tributando en el régimen simplificado de confianza y en el actual régimen de incorporación fiscal y en el actual régimen simplificado de confianza. Si estuvieron en uno de estos dos regímenes en 2023, también deberán de presentar su declaración anual. Y la enajenación de bienes inmuebles, ¿qué significa esto? Es la venta de algún inmueble, de alguna casa, habitación, de algún local comercial. Si vendieron en 2023 una casa, también estarán obligados a presentar la declaración anual y más adelante vamos a ver en qué supuesto los ingresos que hayan percibido por la venta de una casa se encuentran exentos. Sí, adelante. Doctora, una pregunta. Ahí en donde nos habló de las plataformas tecnológicas, ¿es independientemente de el tiempo en el que se hayan dado de alta en el SAT? Porque a lo mejor la empresa dio de alta la plataforma en noviembre. No importa, de todas maneras está obligado a presentarlo, tiene que tener algún tiempo. No, independientemente del mes en que se dieron de alta, deben de presentar la anual. Así haya sido el 1 de diciembre,
entonces tuvieron la obligación de presentar declaración mensual de diciembre y ahora en abril la anual, solamente por esos ingresos que percibieron en diciembre. ¿Y las páginas web son tomadas como plataformas tecnológicas? No app, sino página web. Este régimen de ingresos por enajenación de bienes o prestación de servicios a través de plataformas tecnológicas es para aquellas personas contribuyentes físicas que prestan servicio, por ejemplo, Uber, Didi, Rappi, todos estos. Okay. Pero tratándose de empresas, si crean ellos plataformas, entonces este régimen no les corresponde. Ellos tendrían que estar si es una empresa, persona moral, en el régimen general, por ejemplo, dependiendo de sus ingresos. ¿Y si es persona física con actividad empresarial? También. Entonces está en el otro régimen de actividad empresarial y profesional y que se dedica a la creación de páginas web, de contenido en páginas web. Ok. Por ahí tenemos una preguntita de Carmina Cerrato. Buenos días, Carmina. Dice ella, yo dejé de trabajar y estaba cotizando en el IMSS. ¿Tengo que hacer un proceso para cancelar o cuándo se tiene un trabajo diferente? Tengo que hacer un proceso para cancelar. Para cancelar que su RFC, ¿se refiere a su RFC? Porque dice, ya, yo dejé de trabajar y estaba cotizando en el IMSS. ¿Tengo que hacer un proceso para cancelar o cuándo se tiene un trabajo diferente? Supongo que ahí se refiere a que estaba trabajando, cotizó ante el IMSS y ya no realizó actividades económicas. Si se refiere a esto, sí debemos de presentar, pero es un aviso de suspensión de actividades, no de cancelación de RFC. Es un aviso de suspensión de actividades. Y con ese aviso de suspensión de actividades, si nos encontrábamos obligados a presentar la declaración anual, pues ya le estamos avisando al SAT que ya no realizamos actividad económica, pero no cancelar. La cancelación del RFC solamente es por defunción, por ejemplo, tratándose de personas físicas o tratándose de personas morales, empresas, por fusión de sociedades, ahí es una cancelación de RPC. Bien, y vamos a ver cada uno de estos supuestos, si nos encontramos obligados a presentarla y cuáles son las excepciones de cada uno. Pero a grosso modo, si usted está en alguno de estos regímenes, entonces está obligado a presentar declaración anual. Vamos a ver uno por uno y comenzamos con el de sueldos y salarios. Ingresos por sueldos y salarios. Este régimen está regulado por la Ley del Impuesto sobre la Renta en el título 4, capítulo 1. Y nos dice, más o menos lo que les comentaba hace un momentito, se consideran ingresos por sueldos y salarios a los percibidos de manera periódica por parte de un patrón o empleador, por la prestación de un servicio personal subordinado durante una jornada laboral específica. ¿Qué es lo que les comentaba hace un momentito? Lo que caracteriza a este régimen de sueldos y salarios es un patrón o empleador determinado que prestamos nuestros servicios de manera periódica y tenemos una jornada de laboral y un salario fijo. Por ejemplo, una secretaria, un asistente, un cajero, los vigilantes, una persona de limpieza, pues cualquier empleado de alguna entidad pública, federal o local. Son algunos ejemplos. Otros tipos de salarios, precisamente los funcionarios y trabajadores de la federación, las entidades federativas, de los municipios y los miembros de las Fuerzas Armadas. Otros tipos de ejemplos son los rendimientos y anticipos a miembros de sociedades cooperativas, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles. Estos son algunos ejemplos, es decir, si usted se encuentra laborando para la entidad, ya sea federal o municipios, pues somos asalariados y tendremos que ver de entrada. Ya cumplimos con esta característica de ser asalariados, puesto que tenemos un horario fijo, un salario fijo y tenemos a un jefe o a una jefa. Entonces, nos encontramos en este régimen y
Otros ejemplos, honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario en sus instalaciones. Esto es tratándose de asimilados a salarios. ¿Cuál es la diferencia? Porque la verdad es que sí existe mucho esta duda de cuál es la diferencia entre sueldos y salarios y asimilados a salarios. Como lo comentaba hace un momentito, los sueldos y salarios, de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, lo que los caracteriza son estos supuestos: un patrón determinado, horario, salario fijo. A diferencia de los ingresos asimilados a salarios. ¿Qué son los ingresos asimilados a salarios? Todos aquellos honorarios, no es un salario fijo como el ejemplo anterior, sino que son honorarios que perciben las personas físicas a un prestatario en sus instalaciones. Si yo nada más voy, presto mi servicio en la instalación de alguna empresa o incluso de alguna entidad federativa, municipal o federal. Los comisionistas, por ejemplo, que trabajan para empresas o personas físicas y morales, y los honorarios que perciban estas personas físicas de otras personas físicas o morales con actividad empresarial. Esto es lo que los caracteriza. Sí, creo que son principales características pues muy fundamentales con las que podemos diferenciar asimilados a salarios con sueldos y salarios. Ahora, ¿quiénes presentan entonces la declaración anual en estos supuestos? Tratándose de personas físicas que perciban ingresos por sueldos y salarios, tienen la obligación de presentar la declaración anual primero cuando sus ingresos hayan rebasado de 400,000 pesos en el año. Y además, a lo mejor fui asalariada, pero también renté un local comercial o un departamento o una casa, o realicé otro tipo de actividades empresariales o incluso tuve intereses, ¿no? Soy asalariada, tengo una cuenta en el banco que me generó intereses. Debo presentar la declaración anual. Cuando dejé de prestar servicios para mi patrón antes del 31 de diciembre de 2023, independientemente de que haya rebasado o no los 400,000, debo presentarla. Y si tuve dos patrones al mismo tiempo, es decir, de manera simultánea, también debo presentar la declaración anual, o bien simplemente porque no rebasé los 400,000, pero le solicité a mi patrón que yo iba a presentar mi declaración por cuenta propia. En estos supuestos, la persona física que esté en este régimen de sueldos y salarios deberá de presentar la declaración anual. Ahora, el siguiente ejemplo: las personas físicas que hayan tenido sueldos y salarios y además intereses. Aquí, cuando una persona tenga sueldos y salarios, no haya rebasado de los 400,000, pero tuvo intereses, y aquí les traigo un ejemplo. Estos intereses sí derivan de instituciones que componen el sistema financiero, estarán relevados de presentar la declaración. ¿En qué caso? Este es el primer supuesto en que podemos estar relevados. Entonces ustedes pueden irse ubicando: si yo tuve solo salarios, también intereses, pero voy a estar obligado si mis intereses rebasaron de 20,000 pesos en el año. Es decir, sueldos y salarios no rebasé 400 e intereses tampoco 20,000. Puedo optar por no presentar la declaración anual sin que esto sea alguna infracción en la cual recaiga una sanción. Y este es un ejemplo: dice, si abriste una cuenta bancaria o de inversión con alguna institución bancaria o financiera por la cual se generen intereses, y aquí está el ejemplo: de interés nominal esta persona tuvo 19,884, o sea, casi 20,000, pero bueno, no fueron los 20,000. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver para ver si estamos obligados o no? El interés nominal, no el interés real, ni la pérdida, ni la retención. Es el interés nominal lo que tenemos que ver si rebasó o no los 20,000 pesos. Este es un supuesto más práctico. Paco trabajó en una maquila y recibió ingresos por salarios por 300,000 pesos. Ahí se fue un cero de más, 300,000 pesos. Y también tuvo intereses reales, pero por 100,000.
su cuenta, en su cuenta de inversión del banco. Y la pregunta es, ¿Paco estará obligado a presentar la declaración anual? Bueno, sin que vean la respuesta, 400,000. Pues al no exceder los 400,000 por ambos ingresos, él puede optar por no presentar la declaración. 400,000 para abajo. Ajá, exactamente. O sea, ahí él llegó como al monto límite, ¿no? Que nos marca la ley. Ujú. Muy bien, buena respuesta. Bueno, pasamos al siguiente, que es el caso de los jubilados. Y ya más o menos dimos una explicación muy breve, pero vamos a entrar a detalle también en este supuesto. Los jubilados son las personas físicas que están recibiendo una pensión porque cumplieron con los requisitos para jubilarse o pensionarse. No vamos a entrar en este tema, si gustan después lo venimos a compartir, pero bueno, cumplen con requisitos y entonces se jubilan. Y por lo tanto, pues reciben un pago periódico, ¿no? Cuando reciben su pensión, o a lo mejor al cumplir los requisitos recibieron un pago único, como era lo que comentábamos hace un momento. Los más comunes son la pensión por viudez, por cesantía en edad avanzada, por años laborados, pensión, riesgo de trabajo, por invalidez o por viudez. Ellos tienen la obligación de presentar la declaración anual de igual manera. Si sus ingresos rebasaron de los 400,000 pesos en el año y aún cuando no los hayan rebasado, como comentaba hace un momento, pero tuvieron dos pensiones, estarán obligados. Por ejemplo, alguien que perciba su propia pensión y además una pensión por viudez tendrá la obligación de presentarlo. Y también, pues, si tienen otra actividad, ¿verdad? Un pequeño negocio o rentan alguna casa, algún local, etcétera. Y aquí está un ejemplo práctico. Una persona que percibe ingresos por pensión del IMSS y y el ISSSTE como parte de una prestación laboral, así como pensión por viudez. Entonces, esta persona, por ejemplo, este contribuyente que tuvimos, recibía su pensión por el IMSS y aparte del ISSSTE por una prestación laboral que recibe y aparte una pensión por viudez. Entonces, está obligado a presentar la declaración anual. Pero aquí en este supuesto es importante comentarles que hay una exención para los que están jubilados. Y la ley del impuesto sobre la renta en su fracción cuarta del artículo 23 señala que está libre del pago del impuesto esta pensión o jubilación cuando el monto diario no exceda de 15 veces el salario mínimo del área geográfica del contribuyente. Y aquí es importante porque acuden con nosotros muchas personas ya jubiladas en el mes de abril y resulta que por el monto de sus pensiones, por percibir dos pensiones, pues están obligados a presentarlas, pero toda la cantidad está exenta. ¿Por qué está exenta? Pues porque se ubica en este supuesto de 15 veces el salario mínimo elevado al año. Entonces, ellos presentan la declaración prácticamente para cumplir, pero no se genera saldo a favor ni tampoco saldo a cargo porque toda la pensión está exenta. Pero esto no significa que por eso no deban presentar la declaración, no. Si son dos, hay que presentarla aun y cuando todo esté exento. Bien, el siguiente es el pago único por concepto de pensión o jubilación. De igual manera, y reiterando lo que comentábamos hace un momento, para que se considere como pago único, es necesario que exista un convenio entre el patrón y el trabajador. Y también van a tener la obligación de presentar la declaración y tendrán un monto exento de 90 veces el salario mínimo general del área geográfica. Si se fijan, pues aquí la exención es mayor, pero es importante que tengan el convenio para darle este tratamiento fiscal, ¿sí? Que sea pago único, de lo contrario, pues no será posible. La siguiente es las actividades empresariales y profesionales. Estos ingresos, como ya lo comentaba, son totalmente distintos a los salarios. Las actividades empresariales y profesionales, ¿quiénes están obligados? Primero, en este régimen van a estar obligados aquellas personas que prestan estos servicios personales independientes, o sea, los honorarios, o cualquier persona que ejerza de manera independiente, como lo comentábamos hace un momento.
La actividad empresarial. Aquí incluye el régimen de incorporación fiscal para los que todavía estuvieron en 2023, el régimen simplificado de confianza, deberán de presentar la declaración anual. ¿Quiénes más? Aquellos que, lo que comentábamos ahorita, enajenaron o realizaron la prestación de servicios a través de Internet por plataformas tecnológicas, los que arrendaron un bien inmueble, sea casa, habitación, local comercial, que enajenan bienes también deberán de presentar la declaración, o bien que adquirieron bienes, también se deberá de presentar. Y de igual manera, si tuvieron intereses, cuando los intereses reales sean superiores a 100,000 pesos, o la suma de los salarios y de los intereses sea superior a 400,000. Aquellas personas contribuyentes que sean socios o accionistas de una persona moral y que por ello reciban dividendos, tendrán que presentar la declaración anual independientemente de sus ingresos. Y de los demás ingresos, ese es un régimen que dicen, bueno, y pues todo lo demás que hayas percibido, se deberá de presentar declaración anual. Como que, por ejemplo, el cobro de los ingresos por el ahorro ante la Afore se considera dentro del grupo de demás ingresos. Planes personales para el retiro también se considera en este rubro. Y un punto importante es que también dentro de la declaración, independientemente de en qué régimen nos encontramos en 2023, debemos de informar en nuestra declaración cuando hayamos tenido algún ingreso que corresponda a algún premio, algún préstamo o a donativos que ya sea de manera individual o la suma de estos rebasen de 600,000 pesos, o herencias, legados y enajenación de casas, habitación, siempre que haya excedido 500,000 pesos. Los viáticos, cuando el monto sea superior a 500,000 y represente el 10% de nuestros sueldos percibidos. El siguiente régimen es para los ingresos por enajenación de bienes y prestación de servicios a través de plataformas tecnológicas. Todas las personas que realizaron estas actividades que comentábamos hace un momentito y los ejemplos que poníamos, ¿no? Chofer de Uber, Didi, repartidor de Uber Eats, Rappi, etcétera, ¿no? Si venden cualquier bien a través de estas plataformas, estarán obligados también. ¿Quiénes no están obligados en este supuesto? Cuando solamente hayan tenido ingresos en este régimen y no hayan excedido de 300,000 pesos. ¿Saben? Esta es una opción para encontrarse relevado de presentar si ustedes tuvieron este régimen. Y cuando también obtengan ingresos por sueldos y salarios y su suma pues, no supere los 300,000. Intereses, que prácticamente es lo que comentábamos hace un momentito, son todas esas ganancias que nosotros podemos percibir por inversiones realizadas ante instituciones bancarias o financieras, y cuando estos ingresos no excedieron de 100,000 pesos, estaremos relevados de presentar la declaración anual. ¿Cómo los vamos a declarar estos intereses? En el apartado de la declaración anual hay un apartado que así se denomina como intereses, y ahí vamos a visualizar cuáles fueron los intereses nominales, los reales, y es importante que al momento de que lo ingresemos en la declaración anual, lo hagamos de acuerdo con la constancia de retención que nos emita la institución financiera. Y es muy importante también requisitar estos dos apartados, el B y el C. El apartado B nos pregunta si obtuvimos ingresos provenientes del sistema no financiero. Si solamente percibieron ingresos por estas cuentas, entonces ahí la respuesta o la opción sería no. Y si obtuvimos ingresos de retiros parciales por el seguro de separación individualizado, ahí también, si no nos ubicamos en esto, sería no. ¿Qué es esto de los retiros parciales del seguro de separación individualizado? Pues es un ahorro en el que ustedes aportan una parte, su patrón otra, el gobierno otra, y entonces ustedes pueden hacer retiros parciales en el año o ahorrarlo y hasta después poderlo retirar. Pero si hicieron un retiro parcial, deberán de acumularlo en esta
en este apartado. La enajenación de bienes, que es pues la venta de casas, de locales, etcétera. Primero tenemos que saber qué se considera por enajenación. El artículo 14 del Código Fiscal de la Federación nos dice que es toda transmisión de la propiedad, aún en la que el que vende, o sea, el enajenante, se reserve el dominio del bien. Es decir, cualquier contrato de compraventa de un terreno, de un local comercial, de alguna casa habitación, ya se encuentra en este supuesto de enajenación de bienes. Y esto es bien importante si ustedes vendieron una casa habitación, o algún bien inmueble en el año 2023. Cuando están exentas estas casas habitaciones y la compraventa se protocoliza ante el notario público, entonces el notario público es el que debe de calcular el impuesto en el momento en que se lleva la venta. Por lo tanto, el fedatario público lo va a realizar el cálculo y a la vez la retención. Y es el notario el que lo entera ante el SAT. Si ustedes deben de pagar un impuesto por la venta de esa casa habitación, entonces el notario se los va a comentar y deben de realizar ese pago. La retención de este impuesto por la realiza el notario público, y de toda esta operación él debe de emitirles una constancia donde va a hacer constar el monto de la operación, cuánto pagaron de impuesto a la entidad federativa, cuánto pagaron de impuesto a la federación. Y esto es muy importante porque este comprobante fiscal que va a emitir el notario es indispensable para que ustedes puedan presentar su declaración anual, porque todos esos datos que vienen ahí son los que tienen que manifestar en la declaración anual. Y importante comentarles también que si fue una casa habitación, el artículo 93, fracción 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos indica que están exentos esos ingresos que tuvieron por la venta de la casa habitación cuando se trate justamente de la casa habitación del contribuyente. ¿Qué significa esto? Que no es una casa que pues yo tengo ahí, pero no vivo o no resido en esa casa habitación. Si fue la casa donde yo residía, pues va a estar exento. ¿Cómo podemos acreditar que fue mi casa habitación la que vendí para que me apliquen esta exención? Nos dice, pero el primer requisito aplica siempre que el monto de la contraprestación no exceda de 700,000 unidades de inversión y la transmisión se formaliza ante el notario público. Y van a decir, ¿y cuántos son 700,000 unidades de inversión? Tendríamos que ver actualmente a cuánto equivale, en qué monto se encuentra ahorita esta unidad de inversión para poder realizar el cálculo y que la hayamos protocolizado ante el notario público. Ese es el primer requisito. El segundo, que en los 3 años anteriores, es decir, 2022, 21 y 20, no haya ya realizado una venta de otra casa habitación a la cual se le haya aplicado esta exención. O sea, deben de pasar 3 años. Y también se haya formalizado ante el notario público. Y por último, algo importante es que el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos dice en su artículo 155 cómo podemos acreditar que sí es nuestra casa habitación o que fue nuestra casa habitación. Primero con nuestra identificación oficial, donde venga el domicilio de esa casa habitación y comprobantes de recibos de luz, de agua, de teléfono que vengan a mi nombre y que los estuve pagando constantemente. Y siempre y cuando estén a mi nombre o al nombre de mi cónyuge o incluso de mis hijos o padres. Y les quiero compartir que hay una facilidad contenida en esta regla de la resolución miscelánea fiscal para este año que indican las personas físicas que percibieron ingresos por salarios podrán optar por no presentar la declaración del año sin que esto se considere como una infracción. Cuando solo obtuvieron ingresos por sueldos y salarios, por un solo patrón, siempre y cuando no exista impuesto sobre la renta a pagar en la declaración,
o bien que hayan obtenido ingresos únicamente por intereses, que no hayan excedido de los 20,000 pesos, o bien que su patrón haya emitido el comprobante fiscal digital por nómina respecto de la totalidad de los ingresos por salarios y pues a esto les haya realizado una retención. No va a aplicar si percibimos los ingresos por jubilación, por pensión o una indemnización laboral. Y también si tuvimos otro ingreso de los que debemos de informar, que comentábamos hace un momento, herencias, legados, premios, préstamos, etcétera. Estos son los datos obligatorios, justo los que estamos comentando, y vienen en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Datos informativos, ¿qué significa? Que estos no se van a manifestar en la declaración para pagar impuestos, sino únicamente para informarlos. Los donativos pueden ser entre cónyuges o entre ascendientes o descendientes. Todos estos debemos de informarlos aun y cuando no los hayan pues donado de manera económica. Y posteriormente también los premios, préstamos, las herencias y los viáticos, como comentábamos hace un momento. Bueno, para proporcionarles mayor información sobre estos temas de la declaración anual, y también si están obligados o no, pueden contactarnos en nuestro correo electrónico, por teléfono o acudir con nosotros para que con gusto les proporcionemos mayor información e incluso pues les apoyemos a presentar su declaración anual. Muchas gracias. Nos dice Carmina, y si no presenté el aviso, ya estoy trabajando, pero cotizo al ISSSTE, ¿qué procede? Bueno, ya habría que ver si se encontraba en los supuestos para presentar declaración anual, porque si se encontraba en el supuesto y no presentó aviso de suspensión, lo más probable es que sí le lleguen a requerir presentar la declaración. No sé desde cuándo dejó de prestar servicios, pero si no rebasaba de los 400,000 pesos, pues no, seguramente no tenía la obligación de presentar la declaración anual. Ahorita pues ya está trabajando otra vez. Si en todo momento quedó activa en el RFC, pues no procede a hacer presentar algún aviso ahorita. Doctora, muchas gracias por esta información. Quiero entregarle el reconocimiento que esta institución tiene para usted por haber participado en esta capacitación. Les pedimos a todos que nos apoyen a compartir esta capacitación. Es muy importante que sepamos quiénes tenemos que declarar el año pasado. Entonces, porque luego andamos corriendo en abril y luego ya no nos alcanzan los tiempos para... Será muy importante que acudan a las instancias competentes para que lo hagan en tiempo y forma. Muchísimas gracias, doctora. Le entrego este reconocimiento a nombre de esta noble institución que nos permite este espacio para que personas tan importantes como usted puedan venir a apoyarnos. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a todos. Gracias, los esperamos el día de mañana. Michoacán, honestidad y trabajo.